¿Estamos? Sí, Bueno, eh, esta es la fórmula que emplea en el en el PDF. Eh, ejercicio, claro, de momento angular en una bomba, sí. sí, y es la única que vi. Y en el libro, tengo esta versión porque no pude cargar la otra porque no andaba a comunidades, plantea Sí, esto es el término volumétrico, ese M es la integral, y acá también toma la parte de la superficie. sí. Yo me imaginé que era porque lo tomaba como flujo estacionario, porque acá no dice nada de eso, sino que en el, ¿cómo es? Aquí lo tomaba como flujo estacionario y por eso lo sacaba, pero no se me ocurre Claro, bien si por qué. subís, subí un poco arriba en esta presentación Ujú. para plantear vamos a la ecuación genérica, que me imagino que esta podría funcionar. Vos lo que tenés ahí es, no sé si ya te las clases anteriores, pero lo Sí, que sí, se hace con estos balances es comparás, en definitiva, el balancear, el igualar es igualar lo interno con lo externo. En exacto. este caso, en esa ecuación que vemos ahí arriba, tenemos todo lo interno, que es, por un lado, lo que varía dentro de el volumen de control, es la derivada en función del tiempo, de la Sí, sí. integral en función aplicada al volumen de control, de ρ por Ujú. b, en ese caso, por el diferencial del volumen. O sea, lo que varía la propiedad, en este caso, la propiedad de velocidad o cantidad de movimiento, en ese volumen de control, en el tiempo, Sí, sumado a el balance de o mejor dicho, lo que varía o lo que cambia respecto de las superficies exacto. de Sí, sí. intercambio. Entonces, si vos no tenés, o sea, si vos estás en una situación de régimen permanente, ese Claro, término dependiente del tiempo da es cero. igual a cero, no cambia. ¿Por Claro. qué? Porque, bueno, en un rango de tiempo determinado que vos tomes, no hay cambio de cantidad de movimientos dentro del volumen de control. Seguro. Entonces, eso se iguala a qué? A el total de fuerzas o de cantidad de movimiento aplicada desde el exterior hacia el interior de mi volumen de control. Ujú. Entonces, si vas de vuelta a la gráfica donde está el dibujo de la bomba, lo que te quedó es eso, básicamente. Te quedó un balance de flujos ingresantes, o sea, de cantidad de movimiento de flujos ingresantes, Sí, sí. perdón, de egresantes versus ingresantes, salientes versus entrantes, Ujú. que en este caso sería una entrada y una salida. Sí. Eh, depende de cómo lo analicemos. Este volumen de control, por como estoy viendo, tiene un ingreso que sería el conducto de entrada, que es lo que se ve a la izquierda, Ujú. y el egreso estaría en todo el radio exterior. Todas las circunstancias exterior. Es una salida o una superficie de salida que es como si fuese un anillo. Exacto. Y eso se balancea o se compara con la sumatoria de momentos, en este caso de momentum, de momento, perdón, exteriores, que por ejemplo van a tener que ver con el momento resistente sobre el eje de la bomba. Claro. Bueno, perfecto. Era eso nomás. El resto, en este problema, en este tipo de problemas, ¿entendió o tiene dudas? Todavía no vi el ejercicio, pero se entendió, profe. Bueno, dejo de compartir. Bien, bien. Vamos a ver. Quería ver si había alguna. Por ejemplo, yo no sé si habrán avanzado al respecto, pero eh, de los varios videos que
que compartí o que propuse para que visualicen está... Espera, voy a compartir así. Vemos todo lo mismo. Les decía, hay en la lista de clases magistrales, hay varios. Uno, bueno, está el balance de momento lineal, los primeros ejemplos. El de la placa plana. No sé si lo pudieron ver a estos ejemplos, si surgieron dudas en estos desarrollos. Y está, bueno, está también el de balance momentum, que era lo que estábamos viendo recién, en la bomba. Y por último está el de la ecuación de Bernoulli, la ecuación de la energía. Repito la pregunta, ¿pudieron, no es para cagarlo a pedo, sino para preguntarles, ¿pudieron verlo? ¿Pudieron analizar los problemas que se plantearon? ¿Tuvieron dudas? Yo en mi caso, profe, los pude ver a los videos, pero no me senté a Analizarlo, perfecto. Pero bueno, los vi. Bueno, quería ver, guárdenme. Bueno, en la presentación de clases hay varios ejemplos y varias propuestas para poner en práctica esto de balance de momentum. Uno de ellos, aguárdenme que quiero ir para atrás y esto no me está dejando. Bueno, se me traba un poquito la computadora. Le decía, uno de ellos es el de la conservación de la energía. Que no sé si, creo que la otra vez hablamos y ustedes me comentaron que vieron la ecuación de Bernoulli en física y también seguramente la ecuación de conservación de la energía unidimensional la deben haber visto en termodinámica, ¿puede ser? En termodinámica no vimos Bernoulli, pero sí vimos todo el tema de conservación de energía. Por ejemplo, sería esa justamente que está mostrando la segunda. Como siempre vimos regímenes estacionarios, digamos, la integral siempre se hacía cero. Claro, claro. Algo así, digamos. Claro, esto siempre es igual a cero cuando esto es estacionario, no es dependiente del tiempo. De una manera genérica, habría que tenerla en cuenta, porque no siempre tenemos regímenes estacionarios. Ahora, esa ecuación básicamente, extendiéndola y aplicando el teorema de Reynolds, se puede escribir de una manera similar a la que veníamos trabajando. ¿Cómo? Que dentro de mi volumen de control, lo que varíe dentro de ese volumen de control en el tiempo, de propiedad, en este caso la energía, sumado a lo que intercambie energéticamente con las fronteras el volumen de control, será igual a la sumatoria de, en este caso, aportes y extracciones energéticas externas, que pueden ser el caso del calor, la energía disipada como calor, y la energía aportada desde el exterior en forma de trabajo. Eso, digamos, y eso teniendo en cuenta que la energía entendida como tal es un conjunto de, a su vez, varias energías, si quieren, entre las cuales la podemos dividir. Por un lado tenemos las energías potenciales, vinculadas con el nivel geodésico al que esté ubicado, es la energía potencial de posición, la energía potencial de carga o de presión. Este H, recuerden, podría tranquilamente tener que ver con la presión a la que esté sometida determinada parte del fluido, dividido su peso específico, y la energía cinética.
Es decir, pues tomemos el caso de un conducto, estoy buscando a ver si hay una gráfica, pero no la estoy encontrando. Tomemos el caso, por ejemplo, le decía, de un conducto, de una cañería, donde se transporta un fluido. ¿Me siguen? Entonces, en esa cañería, fluido cualquiera, por ejemplo, agua, ingresará un fluido con una velocidad de entrada, llamémosle velocidad 1, así no nos complicamos, de ingreso, promedio, y saldrá con otra velocidad por otra superficie. Esta va a ser la superficie 1 y esto va a ser la superficie 2. Y decíamos, todo esto va a ser nuestro volumen de control. La manguera por donde está circulando. Y a su vez existirá una determinada presión con la que ingresa el fluido, o mejor dicho, a la que está sometido el fluido en la superficie de entrada, y otra presión con la que egresa de mi volumen de control. Entonces, yo podría plantear, guarden, yo podría plantear, les decía, balances de integrales en esta ecuación de la energía para cualquier conducción de flujo. ¿Me siguen? Y en un caso como este, podría aplicar tranquilamente estas ecuaciones. ¿Y cómo, me dirían ustedes? Bueno, tenemos un flujo egresante, un flujo ingresante, una probable variación en este caso de la energía dentro del volumen de control, y los aportes o extracciones de energía que pueda haber en el medio, en ese interín. Sí, decía, a ver si esto está... Bueno, si esto lo llevamos a un desarrollo de volumen material, la integral dentro de ese volumen de fluido me refiero, va a ser el equivalente a integrar esta variación energética en el tiempo, sumado a esto que vemos acá, que sería el laplaciano de ρ por la energía por velocidad, que es básicamente esta diferencia. Y además van a aparecer estos dos términos, este término, perdón, que todavía no hemos entrado demasiado en detalle, pero si ustedes observan, aquí aparece esto que se llama tau. ¿Qué es para ustedes un tau? Tensión de corte, llamamos tau. Una tensión de corte, bien. ¿Y con qué se vinculaba la tensión de corte en la mecánica de los fluidos? Con la viscosidad. Con la viscosidad. Con la viscosidad, salió bastante feo, y viscosidad, ¿y qué más? El ritmo de deformación era. Claro, el gradiente de velocidades respecto de una dimensión, donde interesa esa deformación. Por ejemplo, cuando trabajamos con una deformación a lo largo del eje X, es decir, un perfil de velocidad a lo largo del eje Y, perdón, si fuese este el eje Y. Entonces, la deformación respecto del eje de interés, de la dirección de interés. Entonces, lo que voy a tener acá es algo, en este término, algo vinculado con la disipación, hasta aquí. Esto estaría vinculado con la disipación. Esto, sí. También esto, si hubiese aporte o extracción de calor, o sea, por ejemplo, un fluido que está pasando por un conducto en el cual hay absorción de calor. ¿Por qué? Porque, no sé, está pasando por un sector por la llama de un quemador. Entonces, eso puede ser un aporte de calor, entrada o salida, al revés si fuese un fluido que se está enfriando, que pasa por un sector de menor temperatura.
Y por otro lado tenemos además el término vinculado con la atracción gravitatoria. Esto es ρ por G. Está vinculado con las fuerzas gravitatorias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes pueden aplicar el balance de cantidad de movimientos a un balance energético y llegar tranquilamente a la ecuación de Bernoulli. Porque no sé si se recordarán, pero en breve lo vamos a volver a repasar. ¿Qué particularidad tenía o tiene la ecuación de Bernoulli respecto de la ecuación de la energía? O sea, Bernoulli lo que hacía era, si mal no recuerdo, es como que aplicar Bernoulli tenías que aplicarlo sobre una línea de flujo y no tenía en consideración la compresibilidad y no tenía en consideración las fuerzas viscosas. Claro, perfecto. Sacamos de lado la compresibilidad, o sea, consideramos el fluido incompresible. Una línea de corriente, no me quiero adelantar, pero después vamos a ver qué es, va a tener que ver con que el fluido es ordenado y homogéneo, con lo cual es aplicable a esta vena o a este conducto. ¿Por qué? Porque uno puede asumir que lo que circula por aquí tiene una dirección fija, una dirección coincidente con la traza, y no existen trazas que corten esa dirección. Perdón, sí, trazas de fluido que corten esa dirección de paso. Entonces es un flujo ordenado. Y por otro lado, lo más importante es que no tenemos en cuenta la viscosidad. Es decir, no tenemos en cuenta las disipaciones que se producen por efectos viscosos. Y tampoco vamos a tener en cuenta, por ende, los aportes que hagamos desde afuera como aportes como trabajo. O sea, si colocamos una bomba para entregar energía, eso no lo tenemos en cuenta. Solamente tenemos en cuenta cómo se comporta ese fluido dentro del conducto desde el punto de vista energético y desde un punto de vista ideal. Entonces, de esa manera podemos comparar la energía en el punto 1 versus la energía en el punto 2 y asumir que esas energías, energía 1, será igual a la energía 2. ¿Por qué? Bueno, porque estaríamos en un caso ideal. Entonces, con esa igualdad, lo que hacemos es ver cómo se va modificando cómo se van modificando los parámetros como carga, energía cinética, nivel geodésico, etc. O sea, nivel geodésico sería el Z, la carga o la altura de presión el H y la energía cinética B cuadrado sobre 2G. Profe, una Una pregunta. adaptación. Sí. Sí, no, hay ese H que mostraste ahí que es P, ¿no es sobre la densidad? Depende, a ver, si esto lo trabajamos en unidades, en unidades de longitud, si trabajamos a la energía como unidades de longitud, sí, tendría que ser presión sobre peso específico. Claro, pero entonces Ahora, tendrías que dividir todo por la gravedad, sería. claro, lo que veo aquí es que esta es una energía afectada por la gravedad, digamos, es una energía, no me sale el nombre, pero bueno, esta energía está en términos de aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque la ecuación más sencilla sería dejar todo en términos de longitud, o sea, sería dejar esto no está funcionando, que la energía disponible ¿Energía es potencial sería, profe? ¿qué cosa, perdón? La que usted decía que estaba afectada por la gravedad. La energía total, digo. No, la que Ah, esta energía total estaría multiplicada por la gravedad. Si nosotros a esto lo dividimos por la aceleración de la gravedad, tenemos que pasar el término G a todos los términos. Acá también. Y acá se eliminaría de Z. O sea, te quedaría así. La energía es la carga, la energía potencial de presión. Dijimos que esto es el término de presión sobre el peso específico, es decir, sobre G por gamma. Espera, no me está saliendo la letra gamma. Perdón, por ρ. Decía por gravedad. Más, decía, el término de la velocidad al cuadrado sobre 2G,
salió un 2 feo, y a su vez sumado a el término de nivel. El nivel, la posición relativa. Por ejemplo, si la entrada estuviese respecto de un nivel de referencia a un Z1 y la salida estuviese a otro nivel, bueno, lo voy a dejar anotado por acá, Z2, donde Z1, por ejemplo, fuese mayor que Z2, evidentemente, para poder conservar esta ecuación, o sea, para que la energía sea constante, si Z disminuye, alguno de estos dos términos tiene que variar. Y supongamos, asumimos que la dimensión del conducto, la sección transversal, es constante, por ejemplo. Si la sección transversal es constante, ¿qué ocurre con estos dos términos? O sea que el cañito tiene el mismo diámetro desde la entrada hasta la salida. Se modificaría la presión solamente, la velocidad es la misma. Claro, la velocidad es la misma, ¿por qué? Porque si, como dijimos, no lo dije, pero bueno, lo aclaro ahora, si se trabaja en un régimen permanente, es decir, si tenemos un caudal constante, la cantidad de fluido por unidad de tiempo que pasa es siempre la misma. Entonces, al pasar siempre lo mismo, eso que pasa, ese caudal volumétrico que pasa dividido el área de paso, lo que nos da es una velocidad. La velocidad, evidentemente, no debería variar a lo largo de todo el conducto. Entonces, si este término se mantiene constante y este término, el nivel geodésico, disminuye, entonces necesariamente la carga debida a la presión, el término, la energía potencial debida a la presión, tiene que aumentar. Es decir, si esto viene en bajada, en realidad gráficamente sería algo así. Si esto viene en bajada, si esto es 1 y esto es 2, y la velocidad es constante, lo que voy a tener es que la presión al final, en 2, va a ser mayor que la presión en 1. Bueno, pero eso básicamente es aplicar la ecuación de Bernoulli pura y exclusivamente. Ahora, si lo planteamos desde el punto de vista de los balances integrales, lo que tendríamos que hacer en todo caso es reemplazar esa ecuación de Bernoulli en esta E que aparece aquí, o una E genérica, digamos. Sí, en esta E. Entonces ahí lo que estaríamos balanceando son el flujo saliente, la energía total del flujo saliente versus la energía total del flujo entrante. Si, como dijimos, no tenemos variación temporal dentro de ese volumen de control, o sea, régimen permanente, régimen, bueno, no hay caso, es muy difícil de graficar así. Régimen permanente, entonces esto sería igual a 0, y ahí sí, en todo caso, descartamos, o sea, ahí no asumimos que esto es ideal y suponemos que puede haber un aporte externo, como puede ser un bombeo, una energía que estoy entregando desde afuera para movilizar todo esto. Entonces, ese balance lo que me va a dar es cuánto tengo que aportar desde afuera y podría tener en cuenta, tal vez si quisiera, el efecto disipativo y también hacer esa diferencia. ¿Se entiende? Voy a cambiar de diapositiva. ¿Puede ser? Sí, sí, no hay problema. Bueno, mejor escrito, más ordenado, esto sería básicamente lo que estoy planteando. La diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa va a ser igual a la energía o la carga adherida. Piensen que estos dos, la carga agregada y la energía retirada, son el equivalente a la sumatoria de las energías externas. Acá estamos hablando de energías. Y esto sería el balance o la sumatoria de energías internas. ¿Se entiende? Reemplazando
Bernoulli dentro de cada una de estas energías, lo que hacemos es justamente resolver este problema, comparar y, por ejemplo, si nosotros quisiésemos saber cuál es la, qué sé yo, la presión a la salida del conducto y conocemos la presión en la entrada, conocemos la velocidad, conocemos la energía, ¿cómo se llama? Interna. Esto acá me lo comí, digamos, no lo dije, pero esto sería el equivalente a la energía interna. Eso funciona bastante mejor en los gases. Es la energía interna que trae el fluido, que esto en general está vinculado con la temperatura a la que está sometido el fluido. No sé si lo recuerdan, ustedes lo deben tener más fresco que yo. Y por supuesto, el nivel geodésico, esto, y conociendo cuánto ingreso y cuánto egreso de energía, cuánto tengo que aportar y cuánto se me pierde por calor, puedo obtener en definitiva por ejemplo, la presión de salida del flujo. Y en definitiva lo que estuvimos haciendo es aplicar un balance integral. Fíjense que esto, como les decía, es el equivalente a lo que hacemos, pero aplicado con energía, a lo que hacemos, aquí si puedo volver más para atrás, en este caso, o en el caso del cohete, o vamos a un ejemplo quizás más sencillo, en el ejemplo de estas placas verticales, donde esto está todavía en la atmósfera y reciben la inyección de un chorro de agua, y ese chorro de agua, una vez que pega contra la placa, sale en dirección opuesta. La placa, por ejemplo, en este caso creo que se desplaza a una velocidad. Bueno, aquí lo que estaríamos balanceando o comparando son cantidades de movimiento. Cantidades de movimiento que varían internamente, y en este caso la variación se va a producir por el intercambio con las fronteras, lo que ingresa y lo que egresa. Y por otro lado, el aporte externo tendrá que ver con las resistencias o las fuerzas que tenemos que aplicar para, por ejemplo, que esa placa no se desplace. Profe, una pregunta, justo en ese caso. Si yo quiero analizar la fuerza en X para que la placa no se desplace, no se desplace, yo no voy a tener velocidad de salida, digamos. No solamente voy a trabajar con la entrada. Claro, en un caso como ese, a ver, vamos a anotarlo. Si yo quisiese hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿para qué? Para obtener, en definitiva, cuál es la reacción en X. La reacción externa en X. Y a esa reacción externa, que es una fuerza, es parte de la sumatoria de fuerzas externas en X, ¿a qué la voy a equiparar? Y la voy a equiparar a digamos, la densidad, bueno, asumo que tengo una densidad constante, por la velocidad de salida en X, lo voy a llamar así, velocidad de salida en X, menos la velocidad de entrada en X. Ay, me olvidé de multiplicar por el caudal. Vamos a escribirlo bien. Me quedó. Bueno, vamos a borrar y hacemos todo de vuelta. Decía, la densidad por el caudal, ¿qué me da? Densidad por caudal. El flujo másico. El flujo másico, el M punto de líquido. Ese M punto de líquido va. Eso es lo total que está ingresando y egresando, digamos, que está pasando por mi volumen de control. En X voy a tener una velocidad, decía, de salida en X y una velocidad menos, digamos, voy a tener que hacer la diferencia con lo que entra. Entrada en X. En ese caso dijimos, en X va a ingresar con una velocidad, que es esta velocidad BJ menos BC, pero no va a estar saliendo con nada. ¿Por qué? Porque cambia totalmente de dirección. Entonces, no voy a tener velocidad de salida. Perdón, no voy a tener, ¿qué dije? No voy a tener, perdón, velocidad de salida. Con lo cual, la reacción, en definitiva, me va a quedar seguramente, si yo elegí un positivo de este lado, o sea, perdón, el positivo hacia la derecha, la reacción evidentemente tiene un signo opuesto, tiene dirección contraria.
Y es lógico, si recibo un chorro sobre la placa de izquierda a derecha, la placa va a tender a moverse en ese sentido, de izquierda a derecha. Y yo, para frenarla, le voy a tener que aplicar una fuerza de derecha a izquierda. Claro, sí, sí. Buenísimo. Ah, y otra cosa, en las velocidades, en caso cuando yo tengo una velocidad de fluido y a su vez que mi volumen de control también se está moviendo a su velocidad, a otra. Sí. Siempre se usa la velocidad relativa, ¿verdad? Claro, que me imagino que debe ser el ejemplo que se ve aquí. Acá hay una velocidad J que debe ser del chorro y una velocidad C que debe ser del carrito este que se desplaza, que creo que viene de un ejemplo anterior, ¿no? El carrito este que está acá. El carrito se desplaza a una velocidad BC y el chorro sale a una velocidad BJ. Entonces, a ver, ¿cómo mi volumen de control va a ver el fluido que ingresa y va a estar vinculado con esa diferencia? Porque el fluido, el chorro puede salir a una velocidad determinada, pero si mi carrito se está desplazando, en definitiva mi volumen de control se desplaza, la velocidad con que lo ve ingresar es distinta a la que la ve un observador externo desplazándose. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé si fui claro en eso. Sí, sí, yo por lo menos lo entendí. Y otra cosa, el tema del factor de corrección. ¿Eso nosotros lo vamos a tener que sacar o por ahí viene dado, de datos? No, eso lo hacemos más que nada como un comentario. Lo vamos a ver más que nada, o sea, vamos a entender un poco mejor de qué se trata cuando veamos balances diferenciales. ¿Por qué? Porque este factor de corrección básicamente lo que hace es promediar la distribución, o sea, el campo de velocidades. Vamos al ejemplo de un flujo en un conducto, ¿no? En realidad, digamos, nosotros siempre asumimos que, o planteamos una velocidad B como si fuese un pistón esto, así como si las partículas de fluido se desplazasen todas a la misma velocidad. Eso en la realidad no es así. Es decir, el hecho de que exista viscosidad y en definitiva rozamiento entre el fluido y las fronteras hace que no necesariamente tengamos una distribución homogénea, perfil uniforme. Un tipo de perfil en condiciones como esta puede ser la distribución de tipo parabólica, es decir, cerca de las fronteras la velocidad es nula o muy pequeña y a medida que nos acercamos al centro aumenta. Entonces, en un caso como este, tenemos un montón de velocidades. Es decir, si yo a esta es el área de ingreso del fluido y yo les digo, bueno, tomen, o sea, para calcular la cantidad de movimiento, multipliquen la velocidad o la diferencia de velocidades por el caudal másico. ¿Y qué velocidad? ¿La máxima, la mínima? En realidad tendría que hacer una integral de cada diferencial de velocidad por diferencial de área en el área. Bueno, básicamente esa integral está incluida en este factor beta, que lo que les da es una especie de valor promedio de velocidad. Es decir, el equivalente, esa velocidad promedio aplicada al área me va a dar el mismo caudal volumétrico que si yo hago la integral de los diferenciales de velocidad multiplicados por diferenciales de área integrados en el área. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto que vemos aquí. Ese beta es como un factor de corrección. Si ustedes me preguntan. Lo que vi en el libro que por ahí SU viene dado por un perfil de velocidades que según si el flujo es turbulento, laminar, bueno, varía. Claro. No llegamos, yo no hablé todavía de lo que es un flujo turbulento y laminar, no quise entrar en detalle, pero sí tengamos en cuenta que la distribución de velocidades, o sea, por ejemplo, la función que describe el comportamiento de la velocidad en el campo de fluidos, en el campo, digamos, o en el volumen de control, no necesariamente es una función simple, digamos, una función constante. Realmente puede tener una forma particular. En los casos de flujos laminares son relativamente fáciles de describir por una función o por un polinomio. Si los flujos fuesen turbulentos, caóticos,
la forma de describirlo no es tan sencilla, entonces ahí sí se entra más en cosas como esta, donde se promedia más o se modela el posible comportamiento. Pero para que se queden tranquilos, básicamente esto lo que nos da es una especie de factor de corrección de la velocidad. ¿Por qué? Bueno, ustedes, por ejemplo, podrían medir la velocidad máxima en el conducto y esa velocidad máxima, al afectarla por este factor de corrección, lo que les da es una especie de velocidad promedio en ese conducto particular. Y ahí pueden aplicar fácilmente estas ecuaciones. Claro, bueno, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? A ver, con... Bueno, acá hay un ejemplo que es el que yo desarrollo en el video. Un ejemplo de dos tanques que en el medio hay una bomba, los dos tanques están a distintos niveles. Esto que ven acá, estos 10 metros, estos 40 metros, serían lo que nosotros definimos como los zetas, los niveles geodésicos, las posiciones. Y las posiciones en general relativas, no las posiciones respecto, no sé, al nivel cero del mar. Al nivel del mar, perdón. Sino relativas entre entre los puntos de análisis. Por ejemplo, yo podría tomar mi volumen de control coincidente con la geometría del tanque, todo el conducto de descarga, de entrada a la bomba, parte de mi volumen de control, y el conducto que sube y el tanque de descarga, por ejemplo. Eso podría ser mi volumen de control. Entonces, la superficie de entrada, ¿cuál va a ser? A. Y la de salida, B. Perdón, C. Y es más, si quisiese, lo podría dividir en dos volúmenes de control. Más sencillo, porque en el medio me aparece el aporte de la bomba. Entre este de aquí, o sea, entre el tanque A y la bomba B, entonces veo cómo ingresa el fluido, cómo egresa, a la bomba no la toco, no me meto en ese lío, y podría analizar la bomba si quisiese con el ejemplo de la bomba centrífuga que vemos por acá. ¿Se entiende? Profe, consulta. Sí, se escucha medio cortado, decime. Sí, una consulta. Con respecto a la altura que usted dijo que es relativa, ¿no es cierto? Sería la relativa a la superficie donde están alojados los tanques. Relativa, por ejemplo, si yo tengo este ejemplo que te digo, esta porción del ejemplo, digamos, yo tomo Claro, mi volumen de control desde el tanque A hasta la entrada de la bomba. Entonces, los niveles que me interesan comparar son los niveles entre la superficie de entrada y, por ejemplo, la superficie de salida. Qué sé yo, ponerle que está por acá. Entonces, esta diferencia de niveles es la que me interesa. Este Z. O sea, claro, si el una tanque A, altura absoluta no claro, la sería altura muy relevante. no es muy relevante porque acordate que lo que estás haciendo siempre es comparar, la Sí, sí, sumatoria de los salientes, de los out, versus la sumatoria de los in. claro. Entonces, claro, al hacer eso, lo que te interesa en definitiva, porque por ejemplo acá, respecto del nivel cero del mar, y bueno, los dos van a estar respecto al nivel cero del mar. Es irrelevante Sí, eso. A mí lo que sí, me sí. No, importa pero es, como lo nombró pensé que había alguna utilidad, por eso. claro, Como recalcó en la palabra absoluta, digo, a lo mejor para un caso especial se usaba. claro. ¿Me No, no, explico? no, no, está bien también la pregunta, no, lo relativo es relativo entre en este caso las fronteras de entrada y de salida. Perfecto. Muchas gracias.
Bien. Y bueno, vamos a ver. Bueno, aquí es algo, ya les digo, esto es como un adelanto, pero está interesante como para utilizar balances integrales en este fenómeno. Y vamos a ver que esto después lo vamos a analizar cuando veamos flujos en conductos, y que son básicamente las líneas de energía. Y esa línea de energía, lo que hacemos es trazar, conectar la energía resultante en la entrada y en la salida.